Buenas noches. Queremos agradecerte porque estés una vez más con nosotros en este segundo día de ejercicios espirituales que queremos compartir contigo para que sigamos examinando nuestro interior y sigamos fortaleciendo nuestro espíritu para encontrarnos con Dios. En este segundo día, el tema que tocaremos es el testimonio personal, medio de propagar la verdad. Y como el día de ayer nos acompaña este día el padre Eduardo Muñoz Ochoa, formador del seminario, el diácono Eduardo Vallejo, el seminarista Néstor Mesa y un servidor, David Silva. Vamos a comenzar entonces con este tema del día de hoy. Te invito a que te dispongas en un lugar donde puedas poner atención y sobre todo que dispongas tu corazón para que podamos examinarnos y para poder responderle a Dios a este llamado de amor que nos está haciendo. Iniciaremos este segundo día con un texto tomado de la carta a los Hebreos. Vamos a escuchar algunos testimonios, sobre todo la carta a los Hebreos pretende enunciar una serie de personajes en el que la fe no se quedó solamente como algo personal, algo interior, sino cómo les hizo luchar, cómo les hizo conquistar muchas cosas. Entonces pretendemos también que esto hoy nos ilumine. Escuchamos pues de la carta a los Hebreos. Y a continuar, pues me faltaría el tiempo si hubiera de hablar sobre Gedón, Barak, Sansón, Jef, David, Samuel y los profetas. Estos, por la fe, sometieron reinos, hicieron justicia, alcanzaron las promesas, cerraron la boca a los leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, curaron sus enfermedades, fueron valientes en la guerra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y nos fijamos, nos concentramos en este texto final, que es el que el cardenal Newman también lo toma. Curando sus enfermedades, fueron valientes. El cardenal hace referencia, dice que considerando su debilidad, fueron valientes. Y he querido tomar pues este texto de la Biblia de Jerusalén, porque debilidad puede significar muchas cosas. Puede ser por falta de ánimo, puede ser por falta de alimentos, o por un camino que nos ha agotado, nos ha extenuado, nos ha debilitado, y por eso somos débiles. Pero el texto de la carta a los Hebreos dice específicamente que curando sus enfermedades, es decir, hay cosas que son lo que provocan el debilitamiento. Y considerando pues el tiempo cultural del cardenal Newman en la Gran Bretaña, en Londres, ya comentábamos el día de ayer que era una descomposición, que algunas virtudes, que de hecho fue el ejercicio que ayer asumimos, sobre qué virtudes yo tenía, pero que perdí, que me cansé, y no solamente es que haya perdido las virtudes o que me cansé, sino que eso nos provocó enfermedades, nos debilitaron. Y cómo identificar nosotros esas debilidades, esas enfermedades que han provocado un debilitamiento. Debilitamiento, vuelvo al punto, no físico, sino debilitamiento social, debilitamiento moral, de credibilidad, de descomposición. Nos enfermamos de un modo o de otro, y es necesario reconocer esa debilidad provocada por estas enfermedades, de tal manera que no dejemos de ser valientes. Y esta valentía es en la que sí conviene que nosotros nos concentremos hoy. Ahorita me gustaría un poco como que tuviéramos la valentía de reconocer nuestra debilidad. El cardenal Newman reconoce la debilidad de su tiempo. ¿Cuál es la debilidad de nuestro tiempo? ¿Cuál es la debilidad personal? Quizás una debilidad puede ser esto, que las virtudes que tenía yo las abandoné, las dejé, me cansé de ser bueno, me cansé de ser paciente, me cansé de la inocencia en el sentido sano y me pervertí, me cansé de
la honestidad y me enredé en cosas turbias, muchas cosas que me fueron descomponiendo. Y yo particularmente asumí esa pregunta de cuáles son estas enfermedades que nos han debilitado. Pensando como sacerdote, puedo decir que a veces nuestra incoherencia, el haber perdido la frescura de la ordenación, la dedicación en la paciencia, en la gentileza con la gente, con la atención, y eso nos ha provocado una falta de credibilidad, porque nos hemos debilitado. El hecho de los abusos a menores, el abuso de poder, las cuestiones económicas, nuestro mal testimonio, es algo que nos ha creado una debilidad y es necesario que lo reconozcamos, porque no vamos a poder salir si no reconocemos esta debilidad. Y estos hombres de los que hoy menciona la carta a los Hebreos, dice que movidos por la fe, sanaron sus enfermedades y fueron valientes en la guerra. No sé, en la experiencia de ustedes, yo hablo pues de las enfermedades que han provocado un debilitamiento en el sacerdocio, en los sacerdotes, que nos hacen quizás poco creíbles hoy en la actualidad. El Papa Francisco de hecho mencionaba algunas debilidades en los jóvenes. Ya el cardenal Newman también decía de los jóvenes que pues vivían en el día, pero había ciertos valores, ciertas virtudes que los habían perdido. Como en la universidad se distinguía entre el beber y beber como si una característica para ingresar a una universidad. No sé ustedes en su experiencia cuáles sean esas enfermedades que tenemos que curar, pero que también nos han provocado un debilitamiento. Bueno, usted ya mencionaba, Padre, las debilidades de nosotros como clérigos, como sacerdotes, y que tenemos sí que ser conscientes de ellas para poder nosotros empezar una transformación, como también decíamos ayer. Pero también en nuestra sociedad entera percibo que se va dando una cierta descomposición, quizá desde tiempos del cardenal Newman ya la estaba viendo, muy particular de su tiempo, quizá se asemeja a la de nuestro tiempo, esa descomposición, o quizás estamos aún peor, no sé, pero pienso también que muchos de los jóvenes han perdido como el deseo de convertirse en lo que los mayores son, precisamente porque tal vez los mayores no hemos sabido dar un verdadero testimonio de la vida que estamos llevando, y de tal manera que esto lleva a los jóvenes a no desear contraer matrimonio, a no desear tener una familia, a no desear entrar a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, a rechazar pues todo lo que como sociedad teníamos por bueno, pero como humanidad hemos tumbado esas cosas que teníamos por buenas, precisamente porque no nos hemos adherido con todo lo que conlleva. Los matrimonios no son verdaderos matrimonios, y ahí habría que analizar cada uno de nosotros esa situación en nuestra propia persona. Sacerdotes no son verdaderamente sacerdotes, no somos verdaderamente sacerdotes, y así cada uno de los campos donde se pueden desarrollar las personas. Y es un llamado muy fuerte que el Señor nos hace hoy, de comprometernos con aquello que hemos elegido en nuestra vida, para hacer apetitoso aquello, que los jóvenes deseen casarse porque ven verdaderos matrimonios, que los jóvenes deseen llevar una vida religiosa bien, qué sé yo. Pero esas son heridas, son enfermedades que tenemos en este momento y que están muy latentes, y que tenemos que pensar nosotros personalmente y como familias en qué enfermedad podemos estar. Otra de las enfermedades que en estos tiempos nos ha tocado ver es el constante individualismo. Pensar solamente en mí,
Y hablando de todo esto que estamos diciendo, de ser alguien, de pensar en ser alguien, qué triste es a veces ver que queremos alcanzar una meta, pero no por la felicidad, la perfección que podemos alcanzar, sino porque pensamos en cosas monetarias, en estatus social, ¿no? ¿Por qué quieres estudiar esto? ¿Por qué quiero tener mucho dinero? ¿Por qué quieres llegar a hacer esto? ¿Por qué quiero ser importante? ¿Por qué quieres? Y siempre nos vamos por cosas muy, muy materiales y poco pensamos en nosotros. Y al empezar con esas ideas nos lleva después a olvidarnos del otro. Porque no nos importa si pasamos por encima de los demás, no nos importa si lastimamos a alguien, no nos importa si alguien está sufriendo, porque yo quiero alcanzar mi lugar, yo quiero alcanzar mi meta, no me importa lo que los demás piensen. Y pienso que el cardenal Newman, descubriendo todo esto desde aquellos tiempos, él por eso hace esa invitación a que te des cuenta cuáles son esas virtudes que tienes desde que eres pequeño, qué ha pasado con ellas a lo largo de tu vida y en qué momento de tu vida estás en el que se pueden reflejar con tus obras, con tus actos, con tu forma de pensar, o simplemente las barriste hacia un lado porque tu forma de pensar se hizo material, se hizo diferente a lo que era la perfección a la que queríamos encaminarnos al principio. Y otra de las debilidades que pudiéramos tener como jóvenes, también considero que es la misma corrupción basada en buscar efectos de una manera instantánea. Quiero ser licenciado, quiero ser abogado, pues fácilmente voy y me compro un papelito donde me digan que ya soy licenciado o abogado y no pasa nada. O necesito, incluso hasta para las más pláticas de la iglesia, ¿no? Queremos algún sacramento y ya hay hasta falsificación de documentos. Queremos las cosas rápidas y fáciles, sin que nos cuesten algún esfuerzo. Y considero que cuando buscamos las cosas simplemente por obtenerlas, incluso sin hacer ningún mérito propio para obtenerlas, pues se desvirtúa completamente la acción bondadosa que se pueda realizar. Bien, esta historia que nos presenta la carta a los Hebreos, pues presenta ese tipo de personajes, cómo ellos descubrieron las enfermedades de las que tienen que ser curados y que en los términos del cardenal Newman le llama debilidad. Entonces aquí viene como otra parte de los ejercicios. Vamos identificando cuáles son estas enfermedades que yo vivo y que me han debilitado. Ahorita mencionamos algunas, quizás nuestras o que vemos en los jóvenes o que vemos el testimonio de los adultos que no nos alcanza a llenar, la satisfacción o el personalismo, el individualismo, un relativizar la verdad, para ti esto es verdad, para mí no, o sea, se minimizan las cosas. Entonces sí sería bueno que allí en casa, que nos acompañas, pudieras identificar eso que te enferma o que te ha enfermado y que te ha debilitado, no solamente que te ha enfermado, sino que te ha debilitado. Individualismo, egoísmo, indiferencia, apatía, cansancio, desinterés, evasión de una manera superficial, pensando que se puede lograr un sentido a la vida en el bullicio. No sé, o sea, cada uno necesitaría observar qué es eso que le ha enfermado y le ha debilitado. Para mí, pues, es una constante. También la observación como sacerdote, o sea, me siento fuerte, puedo decir, me siento fuerte, no, yo estoy bien, y tengo que decir que no, que también yo soy víctima de la cultura, de la riqueza que tiene la cultura, pero que también tengo una debilidad. Hoy en la tarde compartíamos un poco, ¿no?, sobre las plataformas de diversión, o sea, puede ser nuestra debilidad. Estoy 3 horas en una serie, temporada 1, y luego ya le continúo y somos víctimas de enfermedades que nos aíslan, que nuestra cabeza empieza a argumentar nuestras enfermedades. Decir, es que no, así estoy bien, es que no me toman en cuenta, o es que me siento más emocionado aquí que en el contacto personal.
podemos descubrir las enfermedades que están pasando en nuestra cultura, pero también que nos pasan a nosotros y que nos debilitan. Ahora, lo importante no solamente sería focalizarnos en eso que son enfermedades que necesitamos curar y que nos debilitan, sino sobre todo la segunda parte de esta última expresión de la carta de los Hebreos, ser valientes en la guerra. Ese es como el punto importante hoy de nuestra reflexión. ¿Querías mencionar algo? No, solo que precisamente esta tarea que tenemos que emprender todos de ver cuáles son nuestras enfermedades, decir que pues no es fácil y que va a doler, precisamente duele reconocernos como enfermos, porque muchas veces incluso esta es otra enfermedad de nuestro tiempo, pudiéramos decir, el creer que lo podemos todo, lo sabemos todo, porque la información nos llega por un lado y por otro, lo sabemos todo, lo podemos todo porque ahorita con el internet cualquier cosa ahí nos dice cómo hacerla, no sé, y nos creemos como aquellas personas que no tienen enfermedad, y esto sería como lo más grave. Primero hay que reconocer que tenemos ciertas enfermedades para que venga la cura. De hecho, hay un dicho entre nosotros que dice que a una persona se le conoce en el comer, en el jugar y en la enfermedad. Y valdría la pena preguntarnos, pensando en la enfermedad, esta pandemia que nos ha abrazado a todos, que nos ha llegado a toda la humanidad, ¿qué hace evidenciar de nosotros de que estamos enfermos? Porque está sacando cosas de nosotros. Por si alguien dijera, no, es que yo no estoy enfermo, no tengo ninguna enfermedad que me ha debilitado, pues veamos lo que se publicita en las redes, por decirlas más superficiales. Pues es que hemos enfermado la tierra, que ya los pajarillos y los animales vuelven Ese es un detalle. Quizás nos hemos enfermado de perder el contacto familiar, afectivo. O sea, por si alguien dice que está bien. Hoy nuestra cultura en la enfermedad nos está haciendo conocer algo, y que de hecho se hace también alusión de manera positiva a sé valiente, sé fuerte. De hecho, hay una expresión en Italia que le dicen Forza Italia, como aquí hay un eslogan también que una cadena de noticieros le llama México, sé fuerte. O sea, como en la adversidad necesitamos sacar también lo valiente, pero no olvidar que también tenemos enfermedades nuestras, que este acontecimiento, o por los ejercicios, pero por el acontecimiento de la pandemia, está evidenciando de nosotros, y que tenemos que sanar, porque las heridas son para sanarlas, no es para contemplarlas, no, es para sanarlas. Y lo que dice pues el autor de la carta de los Hebreos, sanaron sus heridas, fueron valientes en la guerra. Y hoy me gustaría que nos concentráramos en la valentía para la guerra. El cardenal Newman decía que qué era eso que había pasado en la historia de la Iglesia, viendo él los 3 primeros siglos, que era una iglesia viva de muchos testimonios, los apóstoles que viven de la experiencia de Jesucristo, que testifican su adhesión a Cristo, que viven incluso en la persecución, no apoyados por ningún gobierno, dado pues que después viene Constantino en el siglo IV y se hace un ambiente mucho más favorable para la iglesia. Pero dice, eso no define a la iglesia. ¿Qué es lo que hace que la iglesia se mantenga viva? No obstante la multiplicidad de la evidencia de nuestros pecados, de nuestras enfermedades, porque no podemos dejar de admitir que seguimos teniendo enfermedades.
Pero ¿qué es eso que se prolonga en el camino de la historia que hace que podamos respirar esa acción de Dios en la historia? Y entonces dice el cardenal, sí, es esas virtudes de las que hablábamos ayer, de las que aprendimos en casa, la que nos hace respirar una humanidad viva, diferente, bondadosa. Pero no solamente es eso, porque eso puede tener un límite de cansancio, como lo decíamos, pero hay algo que viene por el encuentro con Jesús, y es eso lo que hace ser valiente incluso en la persecución, incluso en la adversidad. Y se es valiente cuando también se va dando cuenta que va sanando la herida, porque se requiere valentía para sanar la propia herida. O sea, yo me veo mis heridas, pensemos el egoísmo. Tengo que ser valiente para yo mover la herida y pedirle a Dios que me ayude a sanar. Tengo que ser valiente. O sea, no solamente es contemplar, volvemos otra vez, nuestra herida, las heridas de nuestro ambiente. Necesito ser valiente, y es eso lo que se mantiene en el caminar de la historia. Y a pesar de que haya muchos que no sean valientes, porque también eso lo constatamos en nuestra historia, hay algunos que podemos ser cobardes. No quiero sanar mi herida y sigo siendo corrupto y sigo siendo violento para con los niños, para con la mujer, para en la casa, para con el hombre, porque la violencia no es típica y propia del hombre, es del ser humano. Y podemos ser nosotros temerosos y no ser valientes para sanar nuestras heridas. Y una de las cosas que en el imperio de Constantino se vio como algo bueno y que por eso oficializó el cristianismo, no solamente por la gracia recibida, Constantino, en su situación de enfermedad, sino porque veía en los cristianos un nivel de vida mucho mejor. Jesucristo había hecho en la vida de ellos algo novedoso. Sabía, por ejemplo, que si Constantino metía a algunos en el gobierno, en su imperio, no iba a haber corruptos, no iba a haber fraudes, no iba a haber injusticia, porque un cristiano no puede cometer injusticia, sería traicionarse a sí mismo, a esa novedad que Jesús ha hecho en él, porque Él permitió que el encuentro con Jesús sanara sus heridas y fuera valiente. Por eso fue que creció la iglesia, por el testimonio de estos hombres. Y decía por ahí un maestro nuestro que nos daba historia en su momento: hoy, incluso en este tiempo, en esta nuestra cultura, un cristiano es un peligro para la sociedad. ¿En qué sentido? Porque un cristiano no te va a dar pie para la corrupción. Un cristiano no te va a dar pie para las mordidas, en el sentido de corrupción también. Un cristiano auténtico no te va a dar para la simulación. Dice que hacemos esto, pero hacemos otra, engañamos a la gente. No. Un cristiano hoy auténticamente que se ha dejado sanar de sus heridas y que las reconoce y que ha sido valiente para dejarse sanar, no puede ser sino para una cultura que no es cristiana, es un peligro, porque empieza a incomodar. Ahora sí, como lo que le decían al profeta Jeremías: tendámosle una trampa a este que nos echa en cara nuestras cosas malas, que nos incomoda. Y el cristiano, cuando descubre sus enfermedades, necesita ser valiente y dejarse sanar por Jesús. En ese aspecto, ya el Papa Francisco, si ustedes recordarán también en algunos momentos que ha tenido con los jóvenes, recuerdo por ejemplo aquel encuentro en Polonia, creo, cuando fue la Jornada Mundial de la Juventud, la anterior a Panamá, sí fue en Polonia, en Cracovia. Le decía a los jóvenes:
como esas situaciones que no pueden quedarse en el diván, no pueden quedarse encerrados, no puede quedarse una vitalidad tal así de este modo. La misma juventud necesita reconocer sus enfermedades, pedirle a Dios que les sane, pero también hacerse ayudar de los ancianos. A mí me llama la atención, ha habido como ese elemento que nos enferma. Me ha llamado la atención que por ahí en las redes sociales una cierta persona joven decía, pues que se mueran los jóvenes, que se mueran los adultos, los viejitos, que a fin de cuentas ya es mano no útil. Es una enfermedad. Y otros decían, es que no lo necesitamos. Y hoy la página del Vaticano escribe la experiencia de una joven en la región norte de Italia. Ella está viendo morir a los ancianos y le dice, escribe ella, o más bien en la entrevista que le hacen, dice, es que no puedo hacerme el ánimo de que estamos viendo morir a una generación a la que le debemos sabiduría, a la que le debemos historia, a la que le debemos valores. Entonces es también como esa luz que ofrece el Papa a los jóvenes, apreciar, estimar a los ancianos, a los mayores. Y otro valor es para el anciano que no se considere que es como si se cerró el negocio, es que ya no tengo nada que ofrecer. No, es que el anciano tiene mucho que ofrecer. En este aspecto, pues sí, cómo necesitamos ser valientes. Pero esta valentía no viene sino otra vez del encuentro con Dios, el encuentro con Jesucristo. No sé, también de la experiencia de ustedes, ¿cuál es esa valentía que necesitamos en los jóvenes? Por ejemplo, una valentía en los universitarios es no renunciar, no a la fe únicamente, sino a las virtudes que hacen aumentarse a los que ya tenías en casa. La fe que tienes, ¿qué virtudes más te hacen crecer? Y una valentía en la universidad es la profesión de la fe. No solo verbalmente, sino en el sentido también del testimonio, como un modo de propagar en el sentido positivo de ser luz de la verdad. O no sé, por ejemplo, ustedes como seminaristas, ¿valentía para qué? Ya observando nuestras enfermedades y enfermedades que nos han debilitado. Aquí se tendrá también que ver la valentía de qué para las familias, la valentía para qué de los noviazgos, la valentía de qué para los jóvenes. No sé, en el campo nuestro, valentía, ¿sí? ¿En qué? Considero, pues, viendo la realidad actual, como vivimos en un mundo de la imagen donde nuestra apariencia tiene que ser lo mejor, no tomamos la iniciativa de actuar de una manera distinta con tal de no ir contracorriente o de no seguir como borreguitos a todo lo que los demás hacen, ¿no? Como una masa que se va siguiendo. Ahorita mencionaba del Papa Francisco cuando vino a León, Guanajuato. Cuando vino a Morelia, tuvo un encuentro con los jóvenes y ahí nos mencionaba que teníamos que primeriar, que teníamos que ser los primeros en salir adelante y dejar a un lado nuestra vida de imagen, dejar a un lado lo que los demás hacen, lo que los demás dicen, lo que los demás les gusta, que está mal y que sabemos que está mal, porque yo tengo que tener mis valores bien fundamentados y por lo tanto el valor que yo tengo que tener es yo actuar en conciencia, primeriar, no esperar a que otro más lo haga para yo seguirlo, para yo estar junto con él. No, yo en mi conciencia sé que esto debo de hacer y entonces lo hago. Y yo creo que ahí es donde el mismo joven va teniendo su protagonismo, va siendo el mismo y por supuesto pues va cumpliendo la voluntad de Dios, ¿no? Y encuentra la realización más plena. Otra situación en lo personal, pienso que es muy difícil reconocer cuando te equivocaste y volver a iniciar. Yo creo que estamos en una sociedad también en la que mucho te marcan el error y poco a veces te da la oportunidad de reiniciar, ¿no? Y nosotros como jóvenes a veces nos cuesta mucho trabajo reconocer que nos estamos equivocando,
Reconocer que lo que estamos haciendo quizá ya no me está dando la felicidad que yo creía al principio, pero como no quiero pasar como el que fracasó, como el que hizo las cosas mal, prefiero continuar y prefiero cegarme a esas cuestiones. Me viene en este momento la imagen del hijo pródigo, ¿no? Después de haber hecho todo lo que hizo, tuvo que reconocer que se equivocó, pero sabía dentro de lo más profundo de él que a pesar de todos esos errores, siempre iba a estar un padre esperándolo en casa. Y creo que es la actitud de nosotros jóvenes el día de hoy. Hay que tener la valentía de reconocer, ¿sabes qué? Me he equivocado, me he descuidado del camino de Dios, lo he hecho a un lado porque quiero ser libre, pero realmente no soy feliz. No tengas la duda, Dios está esperando a que regreses. Y esa es la valentía de levantarte, de reconocer tu error, de reconocer que puedes volverlo a hacer, aunque la sociedad a veces nos diga que ya no se puede. Esta valentía, la toma de conciencia, menciona el cardenal Newman, viene primero por un acto de conciencia. Si cada uno de nosotros hacemos este ejercicio, cuando estamos delante de alguien posiblemente no nos reconozcamos como los culpables. Digamos, estoy bien, no pasa nada, justifiquemos. Pero ordinariamente cuando estamos solos, la conciencia es la que empieza a trabajar. No me porté bien con mi papá, le grité mal a mi hermano, fui egoísta, me gasté el dinero en cosas innecesarias nada más por tener. Y el factor conciencia es el elemento clave. Y el encuentro con Jesús nos irá a ir más allá del acto de conciencia. Y es aquí exactamente donde la valentía se convierte en una luz. Observarme, no hay que acallar la conciencia, hay que mantenerla viva para poder conocer eso que es mi enfermedad y me ha debilitado. Y ojo en esto, no es una enfermedad sola, es algo que me debilita. Vuelvo nuevamente a considerar la pandemia que vivimos. ¿Qué está evidenciando de enfermedad en nosotros, en nuestra cultura, que nos ha debilitado? Y que el Señor nos invita en este acto de conciencia, que se requiere valentía, se requiere honestidad, y poder pedirle que nos haga salir victoriosos de esta guerra. Quisiera también, ya para concluir este encuentro, hacer mención a una expresión del mismo cardenal Newman, en la que él comenta que el encuentro con Jesús no solamente es una cuestión de ideas que iluminan nuestra cabeza y nos hacen ir más adelante. Dice, no olvidemos que su programa no es un mérito, no es un mero conjunto de opiniones que pueden alojarse en la superficie de la mente, no, sino que él ha de ser un instrumento para cambiar el corazón y modelar a todos los hombres según el ejemplar único, es decir, él mismo. Entonces no es un conjunto de opiniones, sino un instrumento, una persona que cambia el corazón. El cardenal Newman reconoce que el tiempo en que vivimos pudiera estar marcado por desánimos, desalientos, ver que muchos pueden vivir en el desinterés. Pero tú y yo, nosotros tenemos una tarea. En este tiempo en el que Dios nos ha permitido vivir, tenemos una tarea siendo valientes, ser luz para los demás. Esa luz que se va a extender por nuestro testimonio, no hay otra manera. No es por el expandir ideas, una ideología, no. Es por lo que se ha movido en el corazón, que se ha transformado y que se manifiesta en el testimonio. Y presenta una imagen el cardenal Newman. Nosotros no somos los primeros que existimos en este tiempo, en estas tierras. Otros han vivido antes que nosotros y han recibido una luz que ha iluminado la historia. Y la han iluminado porque se dejaron iluminar por Jesucristo
no obstante la oscuridad, las enfermedades que han presentado cada sociedad, cada país. Y la imagen que él pone es hacer de cuenta que recibimos como una fogata, que tenemos allí carbones encendidos. Quizás hoy poco común ver fogatas que van uno trasladándola, pero sí, hagamos de cuenta que tenemos como un brasero con sus carbones encendidos, y que eso lo estamos trasladando de generación en generación. Y dice el cardenal Newman: procura que esta fogata que has recibido la entregues tú más encendida que antes. Si ves que tu fogata se está apagando, que ya se consumieron algunos carbones, ponle más, de tal manera que tu testimonio sea más luminoso que lo que recibiste, y tu testimonio va acompañada de buenas obras. Nuestro tiempo, que vive en su enfermedad, solamente es sanada por la obra que Jesús hace en nosotros, por la obra que nosotros testimoniamos. Bien, pues la tarea del ejercicio pues es exactamente pensar eso. ¿Qué enfermedades tengo yo que me han debilitado y que con valentía Jesús me hace salir, me hace luchar en la guerra para poder ofrecer un clima mucho más sano, más luminoso para nuestra historia? No sé si como última intervención alguno de ustedes, si no concluimos con la oración del cardenal Newman. Guíame, luz amable, entre tanta tiniebla espesa, llévame tú. Estoy lejos de casa, es noche prieta y densa, llévame tú. Guarda mis pasos, no pido ver confines ni horizontes, solo un paso más me basta. Yo antes no era así, jamás pensé en que tú me llevaras. Decidía, escogía, agitado, pero ahora llévame tú. Yo amaba el lustre fascinante de la vida, y aún temiendo, sedujo mi alma el amor propio. No guardes cuenta del pasado. Si me has librado ahora con tu amor, es que tu luz me seguirá guiando entre páramos y lodazales, riscos y torrentes, hasta que la noche huya y con el alba estalle la sonrisa de los ángeles, la que perdí, la que anhelo desde siempre. Agradecemos su participación y le damos la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, primero Dios.